Si no cuidamos de los cuidadores, no tendremos un enfermo, tendremos dos. Pedro Simón. Muy buenas noches, bienvenidos todos pues a este episodio número 3 de lo que es Samuel Zamudio Presenta, este proyecto que, como siempre digo, me tiene muy contento porque pues así podemos estar muy en contacto con todos ustedes. Y tengo la oportunidad de presentarles diversos invitados con temas que sin duda alguna son de mucha y de gran importancia. Y el día de hoy no es la excepción, porque el día de hoy les voy a presentar un tema que le hemos titulado justamente El cuidador quemado. ¿Y por qué el cuidador quemado? Porque los seres humanos dentro de nuestro desarrollo personal nos vamos a ver incluso algunas veces comprometidos o muchas veces los vamos a hacer pues porque queremos hacerlo. Y esto es justamente cuidar de personas adultas mayores o personas enfermas que de una u otra forma van a depender de que alguien les cuide. Entonces, es por ello que el día de hoy decidí presentarles este tema que se me hace muy importante. Y bueno, ¿qué les parece si ya les empiezo a presentar a mi invitado del día de hoy? Porque, como les he dicho, me gusta tener aquí en Samuel Zamudio Presenta a personas, a pesar de que son muy jóvenes, también con mucha experiencia, que eso de una u otra forma pues permite llegar el conocimiento de ellos hacia nosotros a través de estas plataformas. Él es el psicólogo Hugo Zapata. Él es licenciado en psicología, es máster en gerontología social y además tiene experiencia en psicoterapia familiar y de pareja. Dentro de su experiencia laboral, ha sido psicólogo clínico, ha sido docente, investigador y colaborador en agencia de investigación y orientador vocacional y educativo. Así que, sin más preámbulos, vamos a recibir al psicólogo Hugo Zapata. Vamos a enviarle aquí ya la invitación para que pues él esté aquí con nosotros. Listísimo. Y listo. ¿Qué tal, Sam? ¿Cómo estás? Aquí está. Muy buenas noches, psicólogo Hugo Zapata. Bienvenido. Muy buenas noches. Bienvenido a este domingo, donde seguramente las personas pues están en su casa, pues ya sintonizándonos, disfrutando de esta transmisión en vivo, en donde lo que pues buscamos justamente en compañía contigo es pues esto, orientar a las personas, porque muchos posiblemente no saben que están siendo este rol de cuidador, ¿no? Pero para eso nos vas a platicar tú. Bienvenido, Hugo. Cuéntanos, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Contento de estar contigo esta noche. La verdad que te felicito primero que nada por este proyecto y pues sé que te va a ir muy bien como colegas, como compañeros también de universidad. Y pues nada, estoy muy emocionado por iniciar ya con esta charla tan importante para todos. Muchas gracias por tu sentir. Y sí, es muy padre. En algún momento, digo, para los que nos están viendo, quizás no saben que fuimos compañeros en el aula de clases de la carrera de psicología. Y, pues, por supuesto, a mí me encanta hacer sinergia con otros compañeros, otros amigos de la facultad. Entonces, pues, bueno, qué mejor que un especialista justamente en psicogeriatría, que esto permite pues focalizar justamente, ¿no? Yo pienso que esta etapa del ser humano que es tan importante, que es la vejez, y que a veces nos da cierto temor, cierta angustia el llegar a esta etapa, pero creo que sin duda alguna es una de las etapas a las que vamos a llegar todos. Esperemos llegar a todos a esa etapa, ¿no? Así es. Claro. Sí, todos vamos para allá, bueno, es lo que esperamos, ¿no? Es correcto. Y bueno, Hugo, justamente le platicaba yo antes de que entraras a las personas que ya nos veían,
la importancia de este tema, ¿no? Del cuidador quemado. Pero yo quisiera que antes que nada nos platicaras qué es el cuidador, qué es justamente desde tu trinchera, que nos platiques cómo identificas o cómo de una otra forma le damos un significado a esta palabra, el cuidador, este rol que es tan importante. Muy bien. Un cuidador es una persona que está al cuidado de una persona dependiente, ya sea una persona con una enfermedad, puede ser un joven, puede ser un adulto o un adulto mayor, como es el caso del tema de hoy. Los cuidadores son estas personas encargadas de brindar la atención y la asistencia en la cuestión de las actividades de la vida diaria, como puede ser en algunos casos la alimentación, ayudarlos a vestirse, los medicamentos, y que todas sus necesidades estén cubiertas en su totalidad y que su salud se mantenga estable durante el proceso de, ya sea la enfermedad, en el caso de que son enfermedades tratables, o que se esté en un estado permanente de fragilidad y necesite pues cuidados de forma permanente. Entonces el cuidador es el que funge este rol y debería ser idóneo que conociera todas las necesidades que tiene el paciente o que tiene el adulto mayor dependiente para que pueda hacer este rol de una buena manera. Sin embargo, muchas veces estos cuidadores pues son hijos que les dicen, pues ¿sabes qué? Tú eres el que vive ahí y te vas a quedar ahí y aunque no te guste y te quedas, ¿no? También tenemos varios tipos de cuidadores. Tenemos lo que es el cuidador remunerado. El cuidador remunerado es aquel que se le paga por cuidar de una persona, ¿sí? Son las personas que luego vemos en los hospitales que les están pagando los familiares para que se hagan cargo del enfermo o que cuidan adultos mayores en este caso. Sí, es muy común ver que una persona dice, pues yo tengo tiempo y no tengo trabajo, pues me ofrezco para cuidarlo y se le paga. Perdón, esto es un cuidador remunerado. Tenemos lo que es un cuidador, digamos, formal, que es una persona que está capacitada, entrenada en la cuestión de cuidados a personas con asistencia, a personas dependientes, y que, bueno, trabaja de esa forma, con las necesidades específicas y tiene un entrenamiento y un conocimiento. ¿Sí? Y tenemos, pues, los que son también los cuidadores familiares, es decir, los familiares que se hacen cargo de los cuidados de la persona dependiente, que muchas veces son voluntarios y otros lamentablemente pues, no son voluntarios sino son impuestos. Como te decía, es muy común ver a adultos mayores que tienen cuidadores familiares que no quieren cuidarlos y que pues, por el hecho de vivir con ellos o ser los que están más cerca, dicen pues sabes que tú lo vas a cuidar y tú te tienes que hacer cargo de ello. Ok, gracias, Hugo. Es que había apagado el micrófono por una sugerencia por allí, creo que había eco, pero ya, ahí vamos a estar entonces haciendo esta dinámica para que se pueda escuchar bien. Fíjate qué interesante, porque ahorita que planteas justamente como los diferentes tipos de cuidadores, aquí creo que es algo muy importante, porque si las personas que nos están viendo pueden lograr identificar, tal vez ellos están siendo cuidadores y no lo han justamente detectado. Entonces, creo que es muy importante, ¿no? Y saber qué tipo de cuidador son. Ahorita que mencionabas que existen diferentes tipos de cuidadores, estas personas que de una u otra forma se encargan de cuidar a personas que lo requieren y que no necesariamente son un familiar. Se me viene ahorita a la mente la pregunta sería, ¿cuál sería el perfil de un cuidador? ¿Cuáles serían estas características más idóneas que pudiera tener pues, un cuidador? Ok, sí, es una muy buena pregunta porque en mi experiencia con trabajo en gerontología, me he topado mucho con esto, ¿no? Estos cuidadores, incluso remunerados, pero que no son formales, es decir, que no tienen la formación o el acercamiento a lo que es pues el cuidado de otras personas o el conocimiento de las necesidades de una persona dependiente, siempre es esta duda, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago? ¿Cómo me vuelvo un cuidador o qué tengo que hacer? Y precisamente, pues
estas características son las que hacen que sea idóneo. Por ejemplo, el hecho que tenga empatía hacia la persona que se va a cuidar, que tenga tolerancia, porque también el cuidar a una persona dependiente, aun cuando es nuestro familiar, en algunos casos puede ser muy demandante, ¿no? Entonces, una persona que sea tolerante, tolerancia también a la frustración, porque muchas veces vamos a querer hacer cosas, pero pues el tiempo lo vamos a tener pues muy medido, ¿no? Por el nivel de demanda. Todo va dependiendo del nivel de demanda que va a tener esta persona con la persona a cuidar, ¿no? La persona dependiente o el adulto mayor dependiente. Entonces, su grado de dependencia o su grado de enfermedad nos va a decir qué tanto va a ser demandante. Entonces, tiene que ser una persona pues con mucha empatía para que pueda interactuar con la persona a cuidar. Tiene que tener tolerancia, tiene que tener pues conocimientos de los cuidados básicos, ¿no? La asistencia en el baño para lo que es también la higiene personal de la persona a cuidar, o en muchos casos también es importante que cuente pues con un respaldo de una persona que le pueda asistir también al cuidador. Es decir, que si el cuidador se llega a enfermar, y más adelante lo vamos a platicar más a fondo, que es muy común que se enferme más el cuidador, incluso que la persona a la que está cuidando. Entonces, que tenga una persona que le pueda respaldar o que le pueda de algún modo cubrir es importante, ¿no? Que tenga una red de apoyo importante. Una red de apoyo son todas las personas que a nosotros nos ayudan en determinada situación, en determinado problema o en una crisis. Pueden ser amigos, pueden ser vecinos, pueden ser familiares, pueden ser compañeros con los que tenemos mucha cercanía, pero una red de apoyo siempre es importante, tanto para el cuidador como para la persona dependiente, ¿no? El enfermo o el adulto mayor a quien se esté cuidando. Entonces yo diría que principalmente tiene que tener esas características. Te decía, lo que es la empatía es primordial. Una persona que no tiene pues empatía desarrollada, pues muy difícilmente va a poder ayudar o asistir a esta persona, porque también su tolerancia no va a funcionar de esta manera. También te decía la tolerancia y la frustración, porque muchas veces no va a haber tiempo para nada, no vamos a poder estar pues haciendo otras actividades, sino cuando son pacientes muy dependientes que están en cama, pues hay que estar en todo momento con ellos. De igual manera que tengan pues conocimiento de manejo de sillas de ruedas, de muletas, que conozcan también cómo levantar a una persona de una cama. Es decir, estos conocimientos que tal vez parezcan muy básicos, pero que es importante, porque he visto muchas personas que son cuidadoras y dicen, bueno, es que no sé ni cómo se arma una silla de ruedas o no sé cómo levantar a una persona de la cama, y en el afán pues de intentarlo por no saber, lo pueden llegar a lastimar. Entonces, es importante tomar esto en cuenta. No hay como una serie de requisitos, pero sí estas cualidades que hacen que sea más idóneo a la hora de buscar un cuidador, o al momento yo de ser cuidador, decir, bueno, si tengo estas características o si tengo que también desarrollarlas, porque te decía, en algún momento hay cuidadores que son impuestos o que no tiene el adulto mayor o la persona enferma, no tiene, la persona dependiente no tiene otros familiares y pues ni modo, ¿no? El único hijo que está ahí o la persona que le ayuda en la limpieza es el cuidador. Entonces, si nosotros no tenemos estos conocimientos o no tenemos estas cualidades, pues se nos va a hacer muy difícil, y este desgaste pues va a aparecer más pronto de lo esperado, porque el desgaste es algo inevitable. ¿Por qué? Porque todo por servir se acaba, dice el dicho. Entonces, aunque nosotros tengamos toda la actitud y aunque nosotros tengamos el buen deseo o el buen ánimo por hacerlo, pues la demanda nos va a ir exigiendo que demos más. Y es parte de un proceso que se vive también en fases, desde que se asigna el cuidador hasta que empieza a presentar los primeros síntomas de desgaste. Y esto se va a ir dando con el tiempo. Mira, ay, sí me escucha. Mira qué interesante, porque justamente cuando tienes un empleo, si es que tu función
como un empleado es ser cuidador de una otra forma, posiblemente dentro de estas características que mencionabas, pues digo, la tienes que tener porque las tienes que tener. Es como un perfil específico de un cierto puesto. Pero surge una problemática mayor cuando un familiar, un padre, un abuelo, que son personas adultas mayores, o tu pareja que posiblemente haya tenido quizás algún accidente, ¿no? Cuando tú te conviertes en un cuidador, yo le llamaría como cuidador involuntario, si tú quieres, ¿no? Que posiblemente sí haya esta como deseo de ayudar, esta empatía, este amor por la persona, como tu familiar. Sin embargo, creo también muy importante, como bien decías, cuando surgen estas complicaciones, y mencionábamos al principio, mencionaba yo sobre pues cuidar al cuidador, porque si no, ya no son enfermos, van a ser dos, ¿no? Y surge esta parte de este síndrome que justamente es el título de hoy, ¿no? El cuidador quemado. Platícanos qué pasa con el cuidador quemado, qué es el cuidador quemado. Vamos a iniciar por esa parte, Hugo. Claro, sí. El síndrome de desgaste del cuidador o el síndrome de desgaste, o como lo conocemos en psicología por su nombre en inglés, el síndrome de burnout, pues es un padecimiento que está caracterizado por agotamiento físico, agotamiento mental y emocional que presentan las personas que desempeñan este rol de cuidador. ¿Sí? Este rol de cuidador, te decía, es demandante y poco a poco, como van subiendo las demandas, pues el agotamiento puede llegar a crecer mucho más. ¿Sí? Pues cuando la persona dependiente no está percibiendo los cuidados, digamos, de una manera aceptable o esperada, como se podría decir, pues el nivel de demanda es mayor, ¿no? O el nivel de queja incluso podría pasar y es muy normal que una persona que está en un estado de dependencia o en un grado de dependencia, pues de pronto pues se sienta transgredido o sienta que no se le está cuidando de una manera adecuada y pues tienda pues a exigir un poco más. Y si no estamos nosotros como con esta capacidad de tolerar la frustración o esta capacidad de empatía, de comprender al otro, pues el desgaste va a ser mucho mayor porque nuestro esfuerzo se va a ver muy limitado. Entonces, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en su clasificación internacional de las enfermedades, ya lo tiene catalogado como un problema de salud, el síndrome de desgaste. Ojo, no significa que únicamente sea para los cuidadores, y esto es muy importante que lo sepamos. El síndrome de burnout o el de desgaste inicialmente comenzó como un concepto de desgaste laboral de cualquier persona trabajadora que se desgastaba y esto hacía que no pudiera rendir adecuadamente en su trabajo. Pero se traslada también en la cuestión de la atención al público, la atención de la salud, porque al final de cuentas, el estar tratando con otras personas en algún momento puede llegar a ser desgastante, más si tenemos problemas propios, si tenemos malestares propios. Y si a esto le unamos la falta de conocimiento, la falta de empatía y la falta de tolerancia, pues se va a complicar mucho más. Es por eso que es importante que nosotros sepamos que esto es algo que nos puede pasar a todos, absolutamente a todos, a los médicos, a los psicólogos, al trabajo social, y es muy común que se vea esto que siempre dicen, no, pues, que los trabajadores sociales siempre están enojados, pero realmente es por el nivel de demanda que pudiera tener su actividad y su labor. Y bueno, no significa que toda la vida van a estar así, por eso estamos aquí para saber, bueno, qué podemos hacer. Pero yo creo que ya me adelanté un poco, pero básicamente es eso, este malestar que nos da por el nivel de demandas que tiene una persona, por la cuestión de la empatía y por la cuestión de las exigencias que tiene, pues el hecho de cuidar a una persona. Sí, mira qué interesante porque decías algo que me hizo mucho ruido, fíjate. Pasa algo con muchos seres humanos.
cuando me llegan al consultorio, por ejemplo, hay como cierta aversión, cierto temor, cierto recelo a la vejez. Y surge también esta parte del cuidador quemado, como este miedo al llegar, es como un espejo, ¿no? Como el decir, híjole, ahorita esta persona que está dependiendo de mí, posiblemente yo en algún momento, en algún futuro, yo esté en esa posición, ¿no? Y también es como esta parte como de una batalla interna, ¿sabes? En la que pues difícilmente, y creo que eso es como un punto en contra de los cuidadores porque al fin y al cabo eso provoca, ¿no? Justamente como todas estas características que tú mencionabas hace un momento, Hugo. Claro, sí. El hecho de que estés cuidando incluso a un familiar, adulto mayor dependiente, pues es un impacto emocional para nosotros. Cuando trabajo con los cuidadores en Clínica del Cuidador, que así se le llama cuando llevamos un proceso psicoterapéutico y gerontológico para los cuidadores en los cuales se les da un entrenamiento sobre los cuidados, se les orienta sobre las necesidades que pudiera tener en específico cada paciente o cada adulto mayor dependiente. Es algo que nos topamos, ¿no? Que dice, es que me da miedo porque yo puedo llegar a terminar así y es una constante y es algo esperable. ¿Por qué? Porque realmente no nos enseñan a envejecer, nos enseñan a crecer, nos enseñan a ser adultos y a trabajar, pero no nos enseñan a envejecer, no nos enseñan a pues, tener un envejecimiento adecuado y es cuando surgen esos problemas de salud. Entonces me he topado con muchos cuidadores que en esta clínica del cuidador o en estas sesiones de cuidador me dicen, ¿sabe qué? Me da miedo terminar así o me da miedo que yo también pueda padecerlo en el caso de los pacientes demenciados o con deterioro cognitivo. Pues es este miedo, ¿no? Decir, bueno, y si yo también me deterioro y si yo también lo desarrollo y si yo voy a ser igual que mi mamá o mi papá. Entonces es este miedo y qué bueno que tocas el tema porque es una de las cosas que también se agregan a esta lista pues de razones por las cuales se desgasta a un cuidador, ¿no? El temor y la aversión, que también se puede convertir en esta aversión o esta intolerancia a los adultos mayores y que desgraciadamente en muchos de los casos se terminan estigmatizando, ¿no? No, pues es que, como dice mucha gente que he escuchado, pues que se vuelven berrinchudos, es que se vuelven exigentes, es que se vuelven amargados, pero hay que comprender también este hecho, ¿no? Poniéndonos ya, tocando un poco el tema del otro lado, el del paciente, el de la persona dependiente. Pues un adulto mayor tampoco la tiene fácil porque es una persona con muchos años de experiencia, con mucho conocimiento, con muchas vivencias y que de pronto, después de haber sido muy independiente, de haber sido quizás proveedor de su casa, pues con el tiempo y de la noche a la mañana se da cuenta que ya no puede hacer nada de eso y que pues ahora le toca a él que lo alimenten o que le den dinero o que lo apoyen con algunas necesidades. En algunos casos pasa con los hijos que es muy difícil para algunos hijos cuidar de sus padres. ¿Por qué? Porque pues los padres, después de haber sido proveedores y cuidadores de sus hijos, pues en muchos casos se niegan a ser cuidados por sus hijos. Dicen, bueno, ¿cómo es que mi hijo ahora es el que me da de comer? ¿O cómo es que mi hijo ahora es el que me tiene que traer y me tiene que llevar y me tiene que cuidar o me tiene que ayudar a vestirme? Entonces ellos viven mucha frustración también. Viven un proceso de duelo constante porque no solamente pues ven cómo muchos familiares o amigos pues van falleciendo, sino cómo van perdiendo funcionalidad, cómo van perdiendo también algunos derechos, porque es lo que ha pasado. Es decir, no pierden los derechos porque envejecen, sino por este estigma que ocurre, que dice, no, pues ya tú estás viejo, ya no puedes hacer tal cosa. Y aunque realmente hay una ley de protección a los derechos a los adultos mayores, que nos dice que ellos son capaces de hacer lo que sea que les haga felices y que los familiares tienen pues la responsabilidad de salvaguardar los derechos y las necesidades de las personas adultas mayores, pero este estigma es lo que hace que se pierdan estos derechos aparentemente ante instituciones o ante personas que no tienen este conocimiento
o que tienen este estigma, ¿no? De que, ay, pues ya para qué haces esto, papá, o ya, mamá, tú ya no estás para trabajar, tú ya no estás para hacer esto, tú ya no estás... Y este cuidado se vuelve a veces un regaño, ¿no? De que, pues ya papá, estate quieto, ya papá, deja que yo haga esto. Y tomo esto como ejemplo porque es lo que más escucho, ¿no? Cuando hay un cuidador colapsado, ocurre mucho esto. Y no se dan cuenta que están colapsados, pero empieza a haber una especie de maltrato involuntario. Es decir, mi intolerancia, mi desgaste es tan grande que ya cualquier situación a mí como cuidador pues me haga explotar o me haga estresarme al punto en que ya alzo la voz o en mi afán de jalar al adulto mayor o de ayudarlo a pararse, no me doy cuenta y lo aprieto o lo jalo mucho y puede llegar a lastimarlo. Pero les decía, esto es algo involuntario y esto es, yo creo que una de las señales ya de alarma que estamos muy desgastados y que necesitamos y tenemos que hacer algo. Entonces, es algo que ocurre mucho con los cuidadores, que no se dan cuenta que están desgastados y que parte de ello también es el temor a terminar de esa manera, ¿no? Hugo, justamente ahorita que mencionabas esta parte, me gustaría, aparte de esta característica o este síntoma de alerta que podamos identificar en los cuidadores, ¿cuáles otros serían los síntomas en los que pudiéramos decir, híjole, yo estoy siendo cuidador, pero pareciera que de una u otra forma, vaya, ayudemos a identificar a estas personas cuando son cuidadores quemados? Claro, sí. Cuando nosotros comenzamos a desarrollar esta situación o este padecimiento del desgaste, no va a ser de la noche a la mañana, no es como que, ya soy cuidador y ya mañana ya estoy desgastado, ¿no? Es algo que se da paulatinamente y por eso es que no se dan cuenta que lo padecen o que necesitan apoyo en esa parte. Es una etapa que se llama reacción al sobreesfuerzo, es decir, cuando nosotros estamos en constante demanda de cuidados por parte de una persona dependiente, pues comenzamos a tener este sobreesfuerzo. Te decía, el hecho de a veces no conocer la enfermedad o no saber cómo hacer los cuidados adecuadamente, pues existe este sobreesfuerzo, el intentar que me funciona. Y pues constantemente estamos viviendo también esta frustración de, bueno, esto no sirvió o esto no funcionó o ya hubo conflicto con la persona que se está cuidando o ya hubo conflicto con la familia, en el caso de los cuidadores remunerados, perdón, pues uno de los primeros síntomas es la ansiedad o la fatiga, que se sienten fatigados mentalmente, que se sienten fatigados físicamente, que ya el hecho de cuidar a una persona adulta mayor o de cuidar al paciente ya implica en ellos un desgaste físico en el cual ya se sienten agotados muy rápido, se sienten sin energías, no se pueden concentrar, sienten pues este fastidio que llega con el aburrimiento a veces, ¿no? Este fastidio de decir, bueno, ya intenté todo y otra vez me puedo frustrar y otra vez puedo tener problemas y otra vez puedo tener este nivel de estrés alto. Entonces tenemos que es la ansiedad, tenemos también lo que es la fatiga mental y física, irritabilidad. Si me estoy dando cuenta que me estoy irritando muy rápido, que me estoy irritando por casi nada al momento de cuidar de otra persona, es un síntoma de este desgaste. Es un síntoma de que ya estoy pues cruzando este límite de tolerancia y que puedo llegar al punto de agredir involuntariamente a la persona que se está cuidando. ¿Sí? El estrés, que el simple hecho de pensar en cuidar a la persona ya nos estresa, ya nos frustra, nos genera malestar o nos pone de mal humor, también es otro síntoma. Tenemos la preocupación excesiva ante cualquier imprevisto, que estemos constantemente preocupados, te decía, ¿y si hoy hay problemas? ¿Y qué pasa si no come? ¿Qué pasa si no hace esto? ¿Qué pasa
si no lo baño bien, qué pasa si no le doy los alimentos a la hora que le toca. Es decir, esta preocupación excesiva y constante que nos genera estrés y nos pone en una situación de frustración anticipada. Nos frustramos por cosas que no han pasado, pero ya estamos viviendo la frustración y el estrés. También tenemos uno de los síntomas, que es la agresividad. La agresividad comienza ya cuando dejamos de irritarnos y ya empezamos a explotar. Ya no puedo medir mis emociones, ya no puedo medir mi frustración, ya no tolero nada, y cualquier situación que me genere frustración la voy a convertir en agresividad. Te decía, puede ser un jalón, puede ser el hecho de darle el medicamento de golpe, ¿no? Me he topado con algunos cuidadores que ya están muy desgastados y me doy cuenta desde el momento en que veo cómo les dan el medicamento, ¿no? Tómate el medicamento, tómatelo rápido. O ahí está el medicamento y tú agarras la pastilla, ¿no? Que antes, tal vez este cuidador agarraba la pastilla, se la daba en la mano, le daba el vaso con agua, y ahorita ya vemos que después de un tiempo ya le pone el vaso en la mesa y tómate el agua, tómate la pastilla, apúrate, ¿no? Y vemos esta constante agresión involuntaria. Es importante que sepan que esto es involuntario. Si ustedes son cuidadores, pueden llegar a sentir culpa por llegar a agredir a su familiar o a la persona a quien estén cuidando, pero es involuntario. Se entiende que no en todos los casos o en la mayoría de los casos no es que quieran hacerle daño, sino que estoy teniendo una situación de desgaste que ya no me permite a mí tener tacto para hacer o decir las cosas. Y es muy importante porque también en las sesiones de los cuidadores he trabajado mucho esta parte de la depresión y la culpa. Dicen, bueno, y si no lo estoy haciendo bien y soy un mal hijo porque le grito, porque le hago esto. Y es parte del síntoma también, el sentir esta tristeza y este arrepentimiento o esta culpa por la agresión, pero no es una agresión que sea con toda la intención de hacerle daño, sino, es decir, es involuntario, porque es un síntoma que nos dice que ya estamos pues muy sobrecargados, que ya estamos muy quemados y necesitamos el apoyo, necesitamos la atención. También uno de los síntomas muy importantes, pues, es la sensación de soledad, sentirnos solos, sentirnos incomprendidos e incluso llegarse a deprimir es un síntoma también muy frecuente y muy importante en el desgaste del cuidador, que nos sentimos tristes, nos sentimos solos, nos sentimos desesperanzados por el hecho de que ya no puedo hacer bien las cosas, por el hecho de que ya tal vez no tolero ninguna situación y esto me hace sentir mal como cuidador o como familiar, y ocurre más en las personas que son cuidadoras familiares, porque imagínate cuidar a tu mamá y que de pronto de alguna manera termines alzándole la voz o haciendo algún gesto pues de desagrado que tú no querías tener, pero lo tuviste, pues genera mucha culpa y genera mucha tristeza también, decir, bueno, ¿por qué le grité a mi mamá o por qué le grité así si yo no soy así? Es algo que pasa muy seguido y nos dice que ya nos urge y necesitamos la atención, necesitamos hacer algo para no enfermarnos. ¿Por qué? Porque el síntoma, digamos, más fuerte que se puede tener del desgaste, pues es eso, el desgastarme tanto que ya no atiendo mi salud, que ya no estoy al tanto de cómo estoy, sino que estoy más preocupado por la otra persona que por mí. Y es importante que tú como cuidador, como cuidadora, sepas que tienes que cuidarte primero también, tienes que estar al tanto de tu salud, porque si no, te vas a deteriorar más rápido. Y ha pasado que muere primero el cuidador que el paciente. Y es algo que dicen, bueno, ¿y por qué? ¿Qué le pasó? Pero pues no nos damos cuenta que el hecho de cuidar de otra persona, el hecho de comprometernos mucho con los cuidados y las necesidades de otra persona y ser los únicos cuidadores, pues nos hace desatendernos a nosotros mismos. Tanto que he visto cuidadores que aún enfermos van a trabajar porque no hay quien se haga cargo de la persona. Y pues esto es
paulatino. Me voy enfermando más, me descuido, ni siquiera tomo el tratamiento y en algunos de los casos, pues se desgastan o se enferman tanto que fallecen o el nivel de estrés es tan alto que pues terminan con alguna situación cardiovascular, algún preinfarto. He tenido también cuidadores que han sufrido eventos vasculares a raíz del estrés, a raíz pues de la sobrecarga y pues sí, han tenido parálisis faciales, han tenido embolias cerebrales y que pues son cosas que se pudieron haber evitado, pero por el no reconocer que yo necesito ayuda también como cuidador, pues nos lleva a esto. Entonces, es importante que si un cuidador o una persona que nos está viendo es cuidador, es cuidadora, si sienten que el nivel de demanda de la persona que cuidamos, del adulto mayor, de la persona enferma, nos sobrepasa y llega a ser mucha exigencia para nosotros, pues es importante que lo tomemos en cuenta y tomemos cartas en el asunto para no descuidarnos, para no agredir o también agredirnos, porque la falta de cuidados para uno mismo también es una manera de agresión. Es algo involuntario, pero también es la omisión de cuidados a uno mismo es una parte también importante y que se toma como una autoagresión, el no cuidarme, el que sé que estoy enfermo, pero no me trato, que no hago nada por mejorar mi salud, es una autoagresión. Entonces, hay agresión por ambas partes, hacia mí y hacia la persona que estoy cuidando. En algunos casos, pues llega lo que es ya el maltrato o la violencia, cuando el nivel de desgaste es muy, muy grande y se combina con otras situaciones y hemos visto casos de cuidadoras que golpean a los adultos mayores o que golpean al enfermo, que ya ni les dan los medicamentos o que ya ni siquiera quieren verlos, aun cuando se externa, ¿no? Que se siente mal o que necesita ayuda porque ya su nivel de desgaste es demasiado alto. Y el otro extremo, les decía, es pues que se enferman y pues se pierde primero la vida del cuidador que de la persona que se está cuidando. Y es importante evitar esto, es importante evitar llegar a ese punto en el cual ya mi salud esté comprometida o la salud de la otra persona esté comprometida porque no vi estas señales. Entonces es importante tomarlas en cuenta y buscar alternativas, buscar maneras de manejarlo y lo vamos a abordar un poquito más adelante. Muchas gracias, Hugo. Fíjate, mencionabas algo muy importante. De forma, incluso como mucho de nuestra cultura, no sé, nos enfocamos mucho como que en el nacimiento, en el crecimiento, en desarrollarnos como personas y de ahí muchas veces nos saltamos a pensar en la muerte, porque incluso la vejez muchas veces es como un sinónimo de muerte y no necesariamente, porque si bien es cierto que es como la culminación quizás de un ciclo de vida, pero se puede disfrutar, se puede vivir. Y otra cosa muy importante que decías es justamente como esta parte de cuidarnos como cuidadores, justamente, ¿no? Mencionabas al principio sobre esta red de apoyo. Es importante tener como definida cuáles son la red de apoyo, quién nos puede ayudar cuando realmente nos sintamos así. Decías, esta parte que es inconsciente, luego no nos damos cuenta que estamos quemados como cuidadores. Creo que aquí es como detenerse un poquito y darse cuenta cuáles son las actitudes que has tenido como cuidador en estos últimos días, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Ya para ir finalizando, quiero que nos compartas como cuáles serían estas fases de este síndrome del cuidador, porque entiendo que como todo síndrome, como todo proceso, pues existen etapas o fases, ¿no? ¿Cuáles serían? ¿Nos podrías identificar como cuáles son estas fases para saber también si alguien que nos está viendo está teniendo este síndrome, identificar en qué parte o en qué proceso se encuentra? Claro que sí. Generalmente se manejan lo que son 3 fases. La primera, pues, es el hecho de convertirse en cuidador, ¿sí? La primera fase sería esta, pues, para muchos puede ser inesperado y te decía involuntario, que te digan, ¿sabes qué? Y es muy común,
mamá o papá están enfermos y tú, como eres quien vive al lado o eres el que vive con ellos, tú te vas a hacer cargo de ellos y nosotros mandamos dinero. Cuando existen muchos hijos y uno de ellos se hace cargo, es lo más común que existe, o que pues por el hecho de ser hijo único o hija única, pues se tiene que hacer cargo. Entonces, la primera fase es esta, el enfrentarse al hecho de ser un cuidador. Pues ahí comienza también, puede comenzar el desgaste, porque si es involuntario, pues ya es algo que no deseo hacer, sino es algo que tengo que hacer. Entonces, a partir de ahí comienza lo que es el desgaste. Y cuando son cuidadores involuntarios, pues también está esta frustración de decir, bueno, ¿y a qué hora voy a ver por mi vida? ¿O a qué hora voy a hacer mis cosas? ¿Y a qué hora me voy a despejar? Y entra este desgaste y pues se convierte en algo pues más grande, ¿no? Como ya lo hemos platicado. Entonces, comienza lo que es la segunda fase, que vamos a decirlo como el desajuste entre las demandas y los recursos. Es decir, cuando la persona comienza a demandar cuidados por su situación de dependencia y nosotros no contamos con los recursos suficientes, tanto emocionales como recursos, llamémoslo así, instrumentales para hacer el cuidado adecuado. Es decir, que necesito trasladar al adulto mayor, pero no tengo una silla de ruedas, o necesito trasladar al paciente, pero pues no sé quién me puede ayudar porque no tengo la fuerza suficiente para levantarlo o cargarlo o ayudarlo incluso a bañarse. Si no cuento con estos recursos, o también te decía, si no cuento con el recurso de la tolerancia y es un paciente que también por su propia frustración y su propio desgaste por su condición, puede llegar a ser demandante y quizás un poco agresivo. Si no cuento con los recursos emocionales adecuados para enfrentar eso, pues empieza también lo que es el desgaste, y si aún soy un cuidador involuntario, pues va a ser aún más el desgaste. Entonces, esta fase, segunda fase de, pues, el desajuste entre las demandas y los recursos, pues es algo que nos va a empezar a desgastar mucho más, porque entre más sean las demandas y entre menores sean los recursos, más desgaste voy a tener, ¿sí? Más va a ser el impacto que va a tener sobre mí en relación de la fatiga, en relación del estrés, en relación de la ansiedad, en relación de la tristeza, la culpa o la irritabilidad. Y entonces, muchas personas dicen, bueno, es que me estresa el sentirme con esta responsabilidad tan grande de cuidar a esa persona, y que si algo llegase a pasar con el paciente, pues la familia puede venir en mi contra, ¿no? O puedo cargar con esta culpa de quizás, y también te digo, es algo que pasa muy a menudo, fallece el paciente, fallece el adulto mayor, y lo primero que siente el cuidador es culpa, porque dice, bueno, tal vez falleció rápido porque no lo cuidé bien, falleció rápido o se deterioró aún más porque yo no lo estoy haciendo bien. Entonces, este tipo de situaciones pues nos exacerban, y si yo no tengo los recursos emocionales para afrontarlo, pues se va a agudizar mucho esta situación. Y pues la tercera fase es lo que llamamos la reacción al sobreesfuerzo, que es cuando ya se comienzan a agudizar estos síntomas. Es decir, ya me siento muy desgastado, ya no sé qué hacer con el nivel de demandas, entonces comienzo a padecer ansiedad, comienzo a presentar fatiga física y mental, comienzo a sentirme irritado, comienzo a sentir estrés, comienzo a sentirme solo, comienzo a sentir mucha tensión, y esto me lleva a mí a desgastarme aún más, y pues lo que platicamos hace un momento, ¿no? Que yo llegue a agredir involuntariamente al adulto mayor, o que incluso pues me exija yo aún más y omita los cuidados hacia mí y comience a deteriorarme yo también y me deteriore más rápido que la persona a quien estoy cuidando. Entonces serían como las tres fases en las cuales nosotros podemos manejar el desgaste, pero a partir de la primera fase ya empieza un desgaste
por esta responsabilidad de decir, bueno, tengo que cuidar a alguien más. Y más si somos cuidadores informales, que no tenemos ningún tipo de entrenamiento, ningún tipo de base para hacer los cuidados, sino que todo es empírico o de sentido común, entonces se puede tornar un poco complicado. Muchas gracias, Hugo. Ok, ya logramos identificar estas tres fases. ¿Qué te parece si vamos leyendo un poquito los mensajes que nos están enviando? Claro. Mira, por ejemplo, aquí nos comenta, bueno, te mandan saludos, muchas gracias. Me comentaban por acá, no sé si logres ver, hablan sobre la escala Sarit, que se debe considerar para saber qué tan sobrecargado se siente el cuidador. En efecto, es muy importante. Por eso mencionábamos en un principio como identificar estos síntomas, porque es muy importante, pero algo que tú decías y que se me hace tan importante es que el cuidador busque justamente esta ayuda, ¿no? Para eso estamos los psicólogos, para apoyar, creo que ambos roles, ¿no? No solo el cuidador, sino también, como mencionabas hace un momento y describías tan importante el rol de la persona que está haciendo necesidad, que tiene necesidad de que la cuiden. Porque ciertamente están pasando por un duelo en el que posiblemente hayan perdido esta autonomía, esta autosuficiencia, y eso va a provocar también como cierta irritabilidad por ambas partes. Entonces, creo que aquí es muy importante que justamente se empiece a trabajar. Yo creo que debemos todos como cultura, como sociedad, de una otra forma como ir normalizando la vejez, pero también la importancia del cuidador, porque creo que incluso legalmente se ve como obligatorio que los hijos cuiden de sus padres. Y sí, legalmente, pero hay más allá de la parte legal. Está la parte emocional, está la parte moral, está la parte psicológica. Y como bien dices, quizás desde el momento en el que tú dices, híjole, ya mi padre es una persona adulta mayor, ahora tengo que cuidarlo. Ojo, tengo que. Entonces, esta parte del tener que o el desear hacerlo es una diferencia abismal. Entonces, bueno, también dice Ceci, Jesús, o la soledad que experimenta el cuidador al fallecer el enfermo. Sí, es algo como que mencionabas tú, ¿no? Esta parte de la culpa, cuando justamente dice uno, híjole, tal vez pude haber hecho algo más que no hice, o tal vez pude haberlo cuidado de una forma distinta. ¿Cómo podemos capacitarnos si estamos desde casa? Yo entiendo que muchas veces existen grupos en los que posiblemente ellos puedan aprender, pero si no es así, ¿qué orientación puedes dar? ¿Cuáles serían como estas sugerencias, Hugo? Ya como para ir cerrando, este ABC, yo le llamo el ABC de las sugerencias, que tú nos pudieras brindar para que las personas que están en casa y que nos están haciendo el favor de vernos, identifiquen cuáles serían las acciones que pueden hacer justamente, pues, cuando están en esta situación. Claro, es importante que nosotros tomemos en cuenta el hecho de que el que seamos cuidadores y el que podamos estar propensos a sobrecargarnos o a padecer este desgaste, pues es importante que tomemos en cuenta que es algo normal y es algo que se puede tratar, primero que nada. ¿Sí? Porque muchos dicen, ya estoy desgastado, entonces pues ya no funciono como cuidador. Pero yo diría, lo primero que debemos hacer es buscar información acerca de las necesidades que puede tener el paciente. En el caso de los adultos mayores, un gerontólogo, un médico geriatra, nos va a ayudar mucho a comprender las necesidades que pudiera tener el adulto mayor a partir de su condición, a partir de su grado de dependencia, a partir de las actividades instrumentales o de la vida diaria que necesite hacer con la asistencia de alguien más. Es decir, que nosotros conozcamos qué tan dependiente es esta persona y cuál es la situación o cuál es la enfermedad para conocer el tipo de cuidados y acompañamiento que debemos hacer. Por eso siempre es importante que todo lo que nosotros vayamos a hacer para cuidar a una persona sea encaminado y bajo esta información del diagnóstico claro
que nos pueda proporcionar un médico, debe ser un médico geriatra, un gerontólogo o la familia. En el caso de que somos cuidadores, de que sean cuidadores remunerados, pues que vean, bueno, qué padecimiento tiene, qué diagnóstico tiene, qué medicamentos debe tomar. Y no necesitamos ser médicos, enfermeros o expertos en farmacología para hacer esta labor, sino únicamente informarnos. Si no conocemos la situación, buscar información, eso nos va a ayudar mucho. De hecho, cuando yo trabajo en las clínicas del cuidador, específicamente en las cuestiones de deterioro cognitivo, que ya se hizo una valoración integral al adulto mayor, es decir, que ya lo valoró medicina, que lo valoró psicología, que lo valoró nutrición, se da esta parte de instruir a los cuidadores, decir, bueno, este nivel de deterioro amerita este tipo de acompañamiento y ese tipo de cuidados para que sepan cómo hacerlo, para que sepan qué hacer y que estén anticipados ante cualquier situación de crisis y, bueno, evitar este desgaste. Es importante también, pues, que cuenten con una red de apoyo. Te decía que es importante que el paciente y el cuidador tengan una red de apoyo, que podamos contar con personas que nos pueden escuchar, que nos pueden acompañar, es importante. Si yo como cuidador me estoy desgastando, pues necesito buscar de alguien que me pueda ayudar como un cuidador auxiliar o un cuidador secundario. Esto es muy importante. No sean los únicos cuidadores, no sean la única persona que los cuide porque el desgaste va a ser inminente y muy rápido. Entonces, siempre sugiero que busquen de alguien que les pueda apoyar. En caso de que yo necesite tratarme o como me he topado muchos casos, ¿no? Pues es que necesito ir a una consulta porque tengo tal enfermedad, pues buscan a otro cuidador que pueda, pues digamos, suplirlos ese día y pues ellos puedan tratarse, porque les decía, es importante que nos tratemos como personas y como cuidadores, porque pues sí está bien cuidar al paciente y es muy bueno, pero al cuidador solamente lo va a cuidar el propio cuidador. Nosotros como cuidadores necesitamos tratarnos primero. Entonces, el que tengas una persona que te pueda apoyar en algún momento es importante. Si eres un cuidador remunerado y empiezas a sentirte desgastado, es importante que hagas saberle a la familia o a la persona que te contrató o a la persona que estás ayudando que necesitas hacerte cargo también de tu salud y de algunas cosas y que necesitas a alguien que te pueda apoyar para que tú puedas descansar, puedas ocuparte de tu propia vida, de tus propias situaciones y descargar este estrés y poder retomar tus actividades. Pues también es muy importante que nosotros nos demos el tiempo para respirar, para relajarnos, para hacer actividades, porque el que seamos cuidadores no significa que ya vamos a renunciar a nuestra vida por cuidar a la persona y que nuestra vida va a girar en torno a él. Tenemos que buscar momentos de descanso, momentos de relajación, momentos de ocuparnos en cosas que nos hagan sentir satisfacción, porque antes de cuidadores y antes de cualquier otra cosa somos seres humanos. Entonces, como seres humanos tenemos necesidades también y tenemos que cubrirlas para sentirnos bien y poder hacer un buen manejo de los cuidados que nosotros tenemos que hacer o necesitamos hacer. Así que nunca olviden que también ustedes tienen derecho de hacer su vida, de tener satisfacción, de distraerse, de relajarse, de divertirse, porque si no lo hacen, la frustración va a ser aún mayor. Y fíjate que es muy curioso porque tú me decías esta parte de que no hay una normalización del envejecimiento y tienes toda la razón. Cuando se cuida a un adulto mayor, el estigma juega un papel importante. Y dice, bueno, es que es un viejito y pues tenemos que hacer todo por él porque pues ya no hace nada. Y nos damos cuenta que realmente pues no es así, ¿no? Sí tiene un nivel de dependencia, pero no un nivel de dependencia al grado en que ya tengamos que hacer absolutamente todo por ellos. Por eso es importante que nosotros sepamos las necesidades y qué diagnóstico tiene el paciente para que nosotros sepamos qué sí se puede hacer, qué no se puede hacer, hasta dónde, nuestros alcances. Porque también me he topado con cuidadores que
tienen un paciente o un familiar adulto mayor que tiene cierto nivel de dependencia, pero que no es una dependencia total, pero lo tratan como si ya tuvieran que bañarlo ellos. Pero la idea no es hacer las cosas por ellos, es asistirlos, la asistencia. ¿Qué necesitas que yo haga por ti y hasta qué punto? Bueno, ¿te puedes bañar solo? Ok, yo te paso la toalla, yo te paso el jabón, yo te paso el shampoo y no es necesario que lo bañemos, no es necesario que nosotros hagamos todo, porque eso también genera frustración en las personas, sobre todo en los adultos mayores, decir, bueno, ¿por qué lo haces si yo lo puedo hacer? Solo necesito que tú me ayudes, pero que no lo hagas por mí. Y así nosotros evitar nuestro desgaste y hacer pues cosas de más que podemos ayudar a que la otra persona también se mantenga estimulada. Pero quizás más adelante podamos ahondar un poco más sobre la situación del deterioro y todo esto, me encantaría, porque es algo muy, muy extenso, es algo muy complejo y como te decía en un principio, yo luego me inspiro y me voy de largo, pero porque la gerontología, el envejecimiento es un tema tan complejo y tan poco estudiado que no comprendemos algunas cosas, pero ya cuando las comprendemos decimos, ah, no, sí, pues debería hacer esto mejor. Entonces, disculpa a las recomendaciones, que nosotros busquemos la asistencia de alguien más, nos va a ayudar mucho para decir hasta qué punto nosotros podemos el estrés y hasta qué punto necesitamos un break, necesitamos respirar, necesitamos ocuparnos de nuestra también. Si somos cuidadores, si tenemos hijos, si tenemos compromisos, si tenemos un trabajo, pues en qué momento vamos a hacer todo. Entonces, que nosotros podamos gestionar nuestros tiempos y buscar ayuda de alguien más es lo más idóneo. Otra cosa importante que tenemos que hacer para hacerle frente a este síndrome de desgaste, pues es evitar aislarnos. Muchas veces decimos, bueno, no quiero saber nada de nadie, me aíslo. Si nos aislamos, estamos hablando que perdemos red de apoyo y perdemos la oportunidad de expresar cómo nos sentimos y tal vez de obtener la ayuda y de obtener la asistencia adecuada. Si nosotros sentimos este desgaste, buscar a alguien con quien platicar. Por eso es importante también la red de apoyo, buscar con quien platicar al respecto que nos pueda orientar o nos pueda simplemente escuchar. El hecho de que yo me sienta escuchado va a aliviar mucho mi nivel de estrés, va a evitar muchas crisis también y pues me va a dar a mí la perspectiva de sentir que no estoy solo en esto, sino que cuento con alguien. Si no hay una persona cercana, pues puedes buscar la ayuda de un psicoterapeuta y pues con mucho gusto un psicoterapeuta te va a poder escuchar y te va a poder orientar. Te decía, puedes buscar también un geriatra si es algo relacionado con un adulto mayor, un gerontólogo, que te pueda a ti permitir escuchar, ser escuchado o escuchada y también recibir esta retroalimentación profesional sobre los cuidados que puedes hacer. Pues adaptar al entorno es algo importante, que yo como cuidador tenga a la mano números de emergencia, un botiquín de primeros auxilios en caso de que se necesite, que yo tenga a la mano también agua y todo lo que yo pudiera necesitar durante el periodo que estoy cuidando a esa persona, nos va a evitar muchas situaciones de estrés y nos va a evitar pues muchos percances que pudieran ser catastróficos. Es decir, que tengamos a la mano todo lo que todo lo que a nosotros nos ayude a hacer un mejor cuidado y evitar situaciones que puedan ser imprevistas, ¿no? Adaptar también, pues, que el lugar donde yo esté cuidando de este paciente sea, pues, un lugar limpio, un lugar en que yo me pueda sentir cómodo, porque muchos cuidadores pasan horas sentados en el mismo lugar junto a una cama y pues los problemas igual a nivel lumbar, en la espalda, en el cuello, pues también generan este desgaste. Entonces, el que sea un lugar cómodo, que sea un lugar limpio, un lugar adecuado y sobre todo, pues salubre e higiénico tanto para el paciente como para mí, también me va a dar esta sensación de seguridad y va a evitar que yo me enferme o que yo pues sienta este desagrado o este fastidio de estar en un lugar que pues no me es muy cómodo. Tener siempre una buena actitud, tener siempre
una actitud de bienestar nos va a ayudar mucho. El saber que no es para siempre que vamos a estar colapsados, el saber que no toda la vida vamos a estar estresados, sino que en algún momento nosotros vamos a estar bien porque tenemos derecho a estarlo, es algo que nos va a ayudar muchísimo. Si tú como cuidador te sientes colapsado, te das cuenta que te estás colapsando, no te preocupes. Es algo normal y es algo que puedes tratar porque te estás dando cuenta que ya lo estás padeciendo. Entonces es momento de buscar primero información que te ayude a ti a mejorar los cuidados, buscar a alguien que te pueda escuchar, alguien que te pueda apoyar, alguien que te pueda asistir. Puede ser un vecino, un amigo, una persona cercana, quien sea con quien tú puedas confiar y a quien le puedas contar tu situación. Adelante. Y si aún así tú te sientes muy desgastado, pues buscar el apoyo profesional, un psicólogo, un geriatra, un gerontólogo en el caso de adultos mayores, pero un profesional de la salud que te pueda a ti ayudar a generar estos recursos emocionales que necesitas para afrontar las demandas, la frustración y el estrés es lo más idóneo. Que tú busques apoyo, que tú busques ayuda, que tú busques orientación. No tengan pena de hacerlo, tengan más bien la apertura de buscar ayuda y tal vez se encuentren con muchas otras cosas que tal vez no conocían, pero que les puede facilitar mucho los cuidados hacia el paciente. Un servidor también trabaja las cuestiones de terapia en línea, de consultoría en línea, sobre todo en las cuestiones gerontológicas. Se hace la clínica del cuidador y el acompañamiento. Así que pues me pongo también a disposición o buscar a alguien de su confianza, un psicólogo de su confianza, un geriatra de su confianza, un médico de su confianza, los puede ayudar. Ok, y justamente Hugo, ¿cómo te podemos contactar? Si alguien que nos está viendo está interesado, pues justamente en asesoría, en más conocimiento sobre la gerontología, ¿cuáles son tus redes? ¿Cuáles son tus números? ¿Cómo te podemos contactar? Ok, muy bien. En Facebook tengo una página que se llama Psicólogo Hugo Zapata. Repito, Psicólogo Hugo Zapata. Y mi número de teléfono, en donde me pueden contactar por WhatsApp, es 9934 28 64 66. Repito, 9934 28 64 66. Les pido que me manden un WhatsApp con su nombre, porque muchas veces me mandan un mensaje y no sé cuál de todos mis pacientes es, o si es un alumno, o si es alguien más. Entonces, que se puedan identificar y me digan, no sé, soy Carlos y vi su plática sobre el cuidador y necesito más información al respecto. Yo con mucho gusto les puedo atender, porque muchas veces me puedo encontrar ocupado. Si me marcan y están ocupados, probablemente estoy en alguna sesión, en alguna reunión, estoy en alguna actividad. Entonces, que me manden un WhatsApp o que me contacten, que me agreguen a la página de Facebook y yo con mucho gusto por ahí les voy a estar orientando. Ok, muy bien. Bueno, ya sabemos entonces. Hugo, yo quiero agradecerte mucho la presencia del día de hoy en Samuel Zamudio Presenta, porque a mí este tema se me hacía muy importante compartirlo con las personas, con los seguidores del proyecto. Y bueno, yo te agradezco infinitamente el que hayas estado aquí, el que hayas compartido este tema y por supuesto que espero que no sea la primera ni la última vez que en otras temporadas estés con nosotros. Muchísimas gracias y yo estaré contento de volver nuevamente. Muchas gracias, Hugo. Y bueno, muchas gracias también a las personas que nos estuvieron viendo. Les recuerdo, pues, compartir este proyecto para que más personas puedan verlo. Les invito también a seguirme en mis redes sociales, en Facebook e Instagram como Samuel Zamudio MX, en mi página y en mi canal de YouTube como Samuel Zamudio Psicólogo y Máster, donde va a estar este video y mucha otra información que va a ser justamente para un desarrollo personal en las diferentes áreas del ser humano. Les agradezco mucho su presencia. Hugo, nuevamente muchas gracias. Gracias a ti, Sam. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vamos a ver también en el próximo, el episodio número 4, porque va a estar con nosotros un nutriólogo con un tema
muy, muy importante. Por ahí nos vamos a ver entonces. Excelente. Sale. Muchas gracias. Excelente noche a todos. Y como siempre digo, vivan y sean felices. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.